¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión, dentro de 3 Studio Max, vamos a ver algunos puntos en el cual es importante que nosotros tengamos texturas, como es en este caso. Eh, para ello, nosotros lo que vamos a hacer, siempre es bueno revisar varios puntos. El primer punto importante es la parte de las rutas. En este caso, sí tener ubicado todas las texturas, por ejemplo, las generales. También es importante, por ejemplo, la de los materiales comunes de Autodesk, que están aquí. Eh, obviamente las que están dentro del mismo 3 Studio Max, que son Programs 3 Studio Max, Autodesk 3 Studio Max, depende de la versión, Maps, etcétera. Toda la parte de mapeo que lleva todas las texturas es importante para que nosotros ubiquemos las referencias, sobre todo en el caso como este que estamos viendo aquí. El otro, también, por ejemplo, cuando nosotros le damos High Quality, empieza a poner, en este caso, sombras. em, si por alguna situación aquí en Light and Shadows, yo puedo definir que si son las luces de default o las luces de la escena, vemos cómo cambia. En principio, el usar las luces de la escena es conveniente porque si es como vamos a hacer el render. El otro tema, bueno, si nosotros le decimos que él no tenga textura, todo depende un poco cómo vamos a trabajar y si en el momento final vamos a hacer un render. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo va a quedar mi render, yo le puedo dar High Quality, pero si yo no le asigno materiales, que ya puede ser materiales con maps o realistas o shaded, aquí vemos lo que está colocado. Ahora, un tema muy importante es también, y debemos de considerarlo, cuando yo configuro el tipo de render o motor de render. eh, Cuando yo tengo mis materiales aquí definidos, eh, si yo uso un render diferente, algunos materiales no van a ser mostrados. Por ejemplo, eh, con aquí no se muestran los materiales de Autodesk. Y entonces, si yo por alguna razón hago un render, lo primero que va a pasar es que me va a mandar algún mensaje de error o de warning que no encuentra los mapas o la parte de la configuración, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que en este caso, por ejemplo, si buscamos algunos materiales aquí y yo quiero hacer algo, aquí exactamente me sale un warning donde me dice que no los está soportando, primordialmente por este tipo de cosas. Entonces, uno es tener de nosotros el material asignado, es decir, el motor de render asignado para que podamos ver los materiales. Eh, También en la parte de elementos que son importantes a considerar cuando yo hago un elemento, un material que puede, por ejemplo, mostrar sombras. eh, pues obviamente si yo quiero que tenga sombras, las debo definir, inclusive si yo le quiero poner más opciones que en este caso se pueden tardar un poco más en generar los elementos, lo puedo hacer, ¿no? Es decir, yo cuando ya le hago el render aquí, se va a tardar más, pero nos va a dar mucho más opciones de cómo mostrar toda lo que se requiere. ¿Ok? Entonces, obviamente acá si yo
en este punto le voy cambiando también la calidad de render. Todo eso lo que ocasiona es que eh, pues obviamente el render sea más, pues se tome más tiempo. Si por ejemplo nosotros le damos a las luces de la escena, le digo que sea un 4X, etcétera, vamos a ver que aquí en nuestra pantalla va a tardar más tiempo en generar el render, pero bueno, nosotros estamos dando más opciones. Eh, Como mencionaba, es importante. Y aquí hay materiales, por ejemplo, que son de Autodesk, como son, aquí ya tenemos algunos colocados. Bueno, tengo el del pasto, que ahorita no lo vemos, pero tenemos materiales como sería, eh, tendríamos este material que es un tipo piedra. ¿Ok? Tenemos este que el que estamos viendo aquí, este no es de Autodesk y es importante recalcarlo que este no es de Autodesk por un tema que vamos a mostrar precisamente a la hora de hacer el render. Vemos que los materiales que no son de la librería de Autodesk eh, no tienen problema. Sin embargo, estos que tiene estos materiales, cuando yo hago el render, eh, aunque le vuelva a cambiar a High Quality, por alguna razón pierden las texturas, es decir, como que en pocas palabras no se refresca el puerto donde se utiliza todo. Entonces, eh, y también depende mucho si yo uso high quality y yo le digo materiales realistas, eh, es diferente a, por ejemplo, si yo utilizo el user define y utilizo materiales realistas, esto se ve negro. Eh, y ese es el otro lugar donde nosotros podemos averiguar qué diferencias hay. Em, Resumiendo, un punto importante es el motor de render que yo tengo activo para que me genere sombras, para que existan materiales como los de Autodesk. Por otro lado, eh, en esta parte la ruta de todos los mapas es importante para que encuentre las texturas. Eh, la configuración de nuestros puertos, de nuestro viewport, es diferente como yo lo tengo en estándar, en performance, en user define y este combinado, por ejemplo, con materiales va a causar que en algunos sí se vean y en otros no se vean, como es el caso, por ejemplo, de user define. No me va a poder mostrar los materiales realistas, pero sí me va a mostrar los materiales shader. Si yo quisiera materiales realistas, tendría que usar el high quality. Y entonces ya sí, en el high quality, si yo le pongo estos mapas, se nota el material. Y entonces, otro punto importante es aquí en View. En View nosotros tenemos el Viewport per View Settings. Este en realidad lo que hace es que los diferentes modos como High Quality, Standard, User Define, nos dicen cómo van a utilizar la parte de renderizado, la cantidad de luces, el detalle o la calidad, si van a usar sombras o no. Por ejemplo, si yo me voy al estándar, vemos que aquí como es básico, nos dice que voy a usar las luces de default, que utilice hasta dos luces y no va a haber sombras. En cambio, si yo me voy al High Quality, entre los cambios importantes que se puede ver ahí es que va a usar un número ilimitado de lo que está en la escena.
va a generar sombras y por ejemplo aquí va a utilizar material avanzado, etcétera, lo cual me va a permitir en el caso de los de Autodesk que sea material avanzado. Si yo me voy a User Define eh, y aquí, por ejemplo, fuera el material básico o el material Editor Setting, le voy a poner, por ejemplo, material básico acá, User Define, y este yo ya lo tengo definido, probablemente me va a ayudar, pero sí hay diferencia entre los diferentes puntos y en cuestión de trabajo sí nos impacta. ¿Ok? Hice varias pruebas. En general, esta escena tiene dos luces, dos elementos que nos van a generar luces, que son las que estaban aquí. Sin embargo, para lo que nosotros necesitamos no impacta. ¿Qué es lo que puede suceder? Que yo tengo un material aquí en High Quality, le digo que genere un render. eh, Al momento de realizar el render, nosotros podemos ver que este se pone en color negro. eh, y bueno, por alguna razón como que pierde la referencia y entonces nosotros ya le damos, si queremos seguir trabajando, verlo. En pocas palabras, esto ya lo más adecuado es hacerlo precisamente al final para que si se pone negro, bueno, lo activemos, etcétera. Eh, y bueno, prácticamente eso sería los puntos importantes para las materias o el material. Y evidentemente sí hay diferencia entre materiales que son de Autodesk, que en este caso este y este. Vimos que se ponen negros en ciertas condiciones que necesitan la parte de materiales avanzados. Y si yo genero el material como estos, no tengo mayor problema. Bueno, otro punto importante, ahorita que estuve haciendo los ejemplos de renders sin querer, al estar aquí en render, me estaba haciendo, se había cambiado. Voy a regresar, por ejemplo, a este modo realista, en donde yo le doy la calidad. Vemos que inclusive dependiendo también de este tipo de renderizado que yo le ponga, si puedo manejar sombras, oclusión, etcétera. Y vamos a ver que cuando yo hago el render considerando esto, se va a tardar más. Si ustedes notan, bueno, ya es un render mucho mejor que el que estaba haciendo hace rato, básicamente por la diferencia que estaba en esta parte. Y prácticamente eso es todo, mucho es probar e intentar. Sin embargo, en nuestro trabajo de agregar materiales, etcétera, sí debemos de considerar esos pasos para que de alguna manera podamos trabajar y no nos quedemos con la idea que de repente aunque lo veamos negro, vamos a ver que en el render sí sale, etcétera, pero bueno, que podamos trabajar perfectamente. Les agradezco, si están interesados, si les gustó el video, darle like y los espero en otro video más. Gracias.